El Espíritu Santo quiere tener comunión con nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, yo quiero que oremos por este tiempo, por este momento de la palabra del Señor. Hemos tenido un tiempo de adoración, de alabanza, y aquella conexión que tú hayas tenido con el Señor, con el Espíritu Santo, aquellas palabras que han podido salir de tu boca para nuestro Dios, pues es ese tiempo en el que tú has venido a alabarlo, a entregarle tu alabanza, tu adoración. Este tiempo de palabra es un tiempo en el que nosotros recibimos, nos enseñan las Escrituras a ser un mejor hijo de Dios. Y los testimonios sirven para hacer crecer a la iglesia, porque si me pasa a mí algo, ten la certeza que te puede pasar también a ti y a cualquiera de los hijos de Dios. Entonces, esas bendiciones que experimentamos, que manifestaciones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pues tienen que desafiarte, mi hermano, a que tú vivas eso y mucho más todavía. Amén. Desde hace unas 2 prédicas o 2 semanas atrás, estoy queriendo animarte a que no salgas de la misma manera que la que has entrado. Es decir, y lo vengo repitiendo cada vez esto, no podemos darnos el lujo de perder así el tiempo. Porque si sales igual que como entraste, era mejor que no vengas. Era mejor que quizás te vayas a pasear a una plazuela, o quizás te quedes en casa, o quizás veas una película en casa. No lo sé, mi hermano, mi hermana, pero no te permitas, de verdad te digo, con todo el amor de mi corazón, no te permitas que salgas igual que como entraste. Cuando hay un tiempo de alabanza, cuando hay un tiempo de compartir de la palabra y cuando hay un tiempo de testificación de las bendiciones de Dios. Entonces, por eso te animo, mi hermano, mi hermana, a que aquí estas herramientas electrónicas nos ayudan a ver los versículos bíblicos, pero quizás sea mejor también que traigas tu Biblia, tu libro, y sigas las escrituras que nosotros citamos, tal vez marcando lo que tú tienes en tu libro. Si tu Biblia la tienes de manera electrónica en tu celular, mi hermano, mi hermana, no te voy a decir que no está bien. Está bien, ten tu Biblia en tu smartphone, en tu celular, pero tienes que comparecer ante Dios de que tener tu celular en tus manos para ver las citas bíblicas no te tienen que distraer otros mensajes de tus redes sociales que te desvíen la atención. Es decir, es un compromiso tuyo de que quizás lo pongas en modo avión en el tiempo de la prédica, que sería lo más aconsejable, para que te concentres en lo que el Señor quiere hablar tu corazón. De verdad, si yo te veo en algún momento agarrando tu celular, quiero creer de que estás leyendo un verso bíblico o estás relacionando lo que estamos hablando con algo que tienes en tu Biblia, y que no estás visitando tu WhatsApp, que no estás visitando tu Instagram, que no estás visitando alguna red social o contestando a un amigo o amiguita que te está escribiendo. De verdad, mi hermano, o sea, no voy a ser, no te preocupes, no voy a ser de policía. No voy a ver, digamos, a ver, Bruno, celular, a ver, muéstrame qué estás viendo. Mi hermano, nunca lo voy a hacer. Es mi deber ayudarte y que nos ayudemos todos a que agrademos a Dios. Y si en este momento tan especial que Dios nos permite compartir en libertad, de alabarlo, de aprender de su palabra, de escuchar testimonios, y tú te dedicas a las redes sociales o a cualquier otra cosa que no tenga que ver con lo que estamos compartiendo,
Mi hermano, mi hermana, yo te tengo que decir con toda honestidad, que Dios tenga misericordia de ti. Eres tú con Dios. Menos mal, no voy a ser yo el que juzgo, ¿verdad? Ni tú, es nuestro Dios. Pero en este lugar hemos venido a dedicarle un tiempo de corazón a nuestro Dios. Entonces, pongamos nuestra voluntad en esta atención a nuestro Dios. Y si hay versículos que te llaman la atención, anótalos. Anótalos. Quizás quieras memorizarlo, pero quizás después de 2 horas no te vas a acordar el versículo. Por eso es mejor anotarlo. También puedes usar tu celular, porque hay unas aplicaciones así como Notes o Notas, o por ahí usas ya el Word ahí dentro de tu celular, o alguna otra aplicación de edición de texto. Mi hermano, úsalo. Son herramientas de bendición. Para mí el celular es una herramienta de bendición, pero tiene que ser manejado con sabiduría. Y de verdad te animo a que uses todas las herramientas que Dios nos da en estas épocas de gran avance tecnológico. Pero todo tiene su tiempo. Y este tiempo, si agarras tu smartphone, quizás sea mejor que lo pongas en modo avión y veas los versículos de tu Biblia electrónica. Quizás sea mejor que traigas tu Biblia en tu libro. Quizás sea bueno que tomes notas de los versículos. Pero de verdad te quiero animar, mi hermano, mi hermana, no salgas igual que como has entrado. No te lo permitas. El único que sale perdiendo eres tú. Nadie más. Amén. Amén. Mis hermanos, algo curioso de verdad he vivido. Yo llegué de aquel viaje que realizamos con mi esposa hacia nuestros hijos el martes 20 de agosto. Eso es de este martes pasado, el anterior. Y de manera curiosa lo llamo yo, pero ahora entiendo que no le debería llamar curiosidad, digamos, sino que fue realmente un llamado del Espíritu Santo a mi corazón de una manera intensa, que para mí me llamó la atención. Nunca lo había vivido y comencé a tomar atención de esa llamada de atención. Realmente creo que obedecí. Entonces, fue como que necesitaba de charlar con Dios. Era un sentimiento de necesidad. Y sentía dentro de mí algo que me decía: yo también quiero conversar contigo. Así de sencillo fue. Así de sencillo, así de intenso y así de claro. Era una necesidad mía y era un querer de algo que me hablaba adentro. Quiero yo que compartamos este versículo bíblico que dice 2 de Corintios 13:14. Y dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Mis hermanos, este es el último verso de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Así se despide Pablo de los Corintios en la segunda carta. Entonces, y dentro de lo curioso que me pasaba, les compartí esta experiencia que estuve teniendo desde que llegué del viaje, porque la pastora, que ya la tenemos aquí, ¿verdad? Ella llegó este martes. Entonces yo estaba solo y abandonado. Estaba solo y quizá el Espíritu Santo aprovechó aquella soledad para generar en mí aquel deseo, aquellas ansias de charlar con Dios y aquellas voces o aquel ímpetu que sentía adentro para buscarlo a Él. Entonces, compartí con mi familia hace unos días atrás, y era una orden, además de Dios, de que yo comparta esta palabra con la familia. Era una orden: esto tienes que hablar. Y como lo tenía que hablar, lo comenté con mi familia. Y justo mi esposa me dice: hay una prédica de Itiel
¿Itiel qué es? Arroyo, sobre justo lo que estás hablando. Te voy a pasar el enlace. Mis hermanos, les comparto lo siguiente. Yo anoche escuché la prédica de Itiel Arroyo sobre la comunión del Espíritu Santo. Ese título me lo había dado el Señor. Aquella prédica que me mencionó mi esposa y que algunos de mis hijos dijeron, sí, hay esa prédica, nunca la había escuchado o no me acordaba haberla escuchado. Es decir, no sabía lo que mi hermano Itiel compartía en ese mensaje. Y anoche la escuché y quedé sorprendido. Es decir, si lo ponemos esto en manera caricaturesca, es como que escuchaba yo y se me caía la mandíbula, ¿no ve? Como esas sorpresas de dibujos animados, porque lo que expresaba Itiel era exactamente lo mismo que el Señor me había revelado a mi corazón en todos esos días. Era impresionante, era impresionante. Este fue el versículo con el cual Itiel empieza esa prédica también. ¿Me entiendes? Pero el Señor también me muestra otros versículos, obviamente, que Itiel no los menciona, pero el contenido de esa prédica, mis hermanos, mis hermanas, les comparto con gozo, con alegría, porque entiendo ahora cada vez más lo que vamos a aprender hoy, o lo que quizás ya lo sabemos y lo vamos a entender mejor, de lo que el Espíritu Santo puede revelar a mi mamá, puede revelar a mi hermana Gisela, a mi hermana Janet, y le puede revelar lo mismo que me ha revelado a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el Espíritu Santo es libre de comunicarse con nosotros y revelarnos lo que Él quiere, y puede revelarme a mí alguna situación y revelarte a ti la misma situación. ¿Por qué? Porque yo soy herramienta en un lugar y tú eres herramienta en otro lugar. Entonces tú vas a ser usado por el Espíritu Santo con las mismas revelaciones, pero para el engrandecimiento del reino de Dios. Quizá, y entendí eso de que Itiel le fue revelado ese mismo mensaje para que predique donde lo vi predicar. Creo que estaba predicando a unos jóvenes, me parece que en España, no sé, fue invitado, me parece, a una convención, a un congreso. Pero el Señor me reveló a mí para que yo lo comparta aquí. Así de sencillo. Mis hermanos, este versículo es un versículo maravilloso. Curiosamente es una despedida de una carta, pero Pablo escribe aquí la esencia de cada uno de los que componen la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la relación de ellos con cada uno de nosotros. Pablo aquí dice que la gracia del Señor Jesucristo, y ahí nos quedaremos, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vida de Jesucristo aquí en la tierra fue la máxima expresión de gracia para ti y para mí. A tal nivel llegó Jesús en expresar su gracia para ti y para mí, que entregó su vida por ti y por mí, aunque no lo merecíamos. Nosotros deberíamos haber muerto a causa de nuestros pecados, pero Él por gracia nos perdona muriendo en una cruz como esta. Y esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo lava nuestros pecados para habilitarnos y estar otra vez con la posibilidad de estar junto a nuestro Padre, que el pecado nos había separado. Entonces Pablo aquí nos revela la intensidad del propósito de Jesucristo para ti y para mí. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? ¿Por qué vino Jesucristo? Vino lleno de gracia, porque nos dio algo que no lo merecíamos. ¿Te das cuenta? Quiero de verdad que vayas discerniendo esto, que esa es la intensidad del amor de Cristo en nuestra relación, su gracia. El amor de Dios, el amor del Padre. Hasta las mismas escrituras definen: Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y es ese amor
El que inclusive permite enviar a su Hijo a morir por ti y por mí. Es ese amor que busca un plan de salvación, porque el pecado nos está matando. Dios es amor. Es la intensidad del sentimiento de este Padre para nosotros sus hijos. Amor, el más puro amor, el amor inagotable, el amor infinito, el amor ante cualquier circunstancia, aunque estés en pecado. Y la tercera parte dice, y la comunión del Espíritu Santo. Mis hermanos, es aquí donde nos vamos a estacionar. Cada uno de que la gracia del Señor, el amor de Dios son otras prédicas, ¿verdad? Para profundizarlas, pero nos vamos a quedar en la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creo que me ha pasado a mí, mis hermanos. Quizá a ti no te ha pasado, pero ahora vas a discernir si realmente te pasa, te pasó o por ahí recién estás aprendiendo esto. Lo siguiente, y nosotros nos manejamos todo en una visión geográfica para definir lugares, ¿verdad? Ahorita no podemos establecer dónde está el tercer cielo. Conocemos dos cielos, ¿verdad? La atmósfera y el cosmos. Y el tercer cielo es donde habita Dios. ¿Dónde está? No lo ubicamos porque geográficamente nosotros algo espiritual no lo ubica nuestra mente, ¿cierto? Entonces, sin embargo, la palabra del Señor nos revela de que en Apocalipsis 4, con mucha más claridad, nos revela de que hay alguien en el trono. Allá en el tercer cielo hay alguien sentado en el trono. ¿Quién es? El Padre. El Padre está sentado en el trono en el tercer cielo. ¿Y el Hijo dónde está? El Hijo está a su diestra, sentado en un trono a la derecha del Padre. ¿Verdad? Por eso es que la iglesia está enamorada, está apasionada de decirle al novio, a Jesucristo, ven, Señor. Es decir, ¿dónde está Jesús? Allá en el tercer cielo. ¿Verdad? Estamos pues razonando en nuestra mente. Y para que no nos perdamos como humanos, el Señor nos ha dicho, yo les voy a mandar. Él está aquí y nos va a mandar el Espíritu Santo. ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quiénes están en el tercer cielo? El Padre y el Hijo. ¿Quién está dentro de nosotros o queriendo vivir dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Pero claro, aquí viene un misterio revelado a sus hijos, en las que aquel misterio de la Santísima Trinidad dice de que el Espíritu Santo también contiene al Padre y al Hijo. Entonces, mi hermano o mi hermana, aquellas oraciones que hacemos al Padre, que hacemos al Hijo o que coordinamos con el Espíritu Santo, no están mal. No es tan mal, pero lo que quiero hoy entregar en tus manos es de que debemos valorar, debemos intensificar, debemos magnificar nuestra relación de comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra nos dice, la gracia de Jesucristo es su esencia, el amor de Dios es su esencia y la comunión del Espíritu Santo es su esencia. ¿Comunión con quién? Con nosotros. Y nosotros, mis hermanos, voy a hablar por mí. Yo no he aprovechado hasta hace un poco de tiempo aquella intensidad y aquella esencia del Espíritu Santo en mí como templo del Espíritu Santo. Yo no sé si esto te ha pasado.
Pero la palabra del Señor nos está direccionando a que tu intimidad, estamos hablando mucho de intimidad, estamos hablando mucho de relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre, ¿verdad? Pero hablamos poco de relacionarnos con el Espíritu Santo. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Y es lo que me pasaba. Cuando el Espíritu Santo, mis hermanos, es el Dios que vive dentro de mí. Es el Dios que me habla. Es el Dios que me guía. Es el Dios que me consuela. Y vive dentro de mí. ¿Me entienden? Y esto es lo que el Señor me revelaba estos días. Y aquella necesidad que yo tenía de buscar un momento de intimidad con Dios, te puedo decir ahora con toda certeza, era el mismo Espíritu Santo que me decía: conóceme a mí. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo y soy el Espíritu Santo, pero yo vivo en ti y quiero gobernar tu vida. Y quiero que tú me sientas, quiero que tú me escuches, quiero vivir en comunión contigo. ¿Te das cuenta? Yo nunca había vivido, por lo menos, esa intensidad de necesidad de hablar específicamente con el Espíritu Santo. Yo te digo, yo llegué martes, miércoles, y no es que hice algo especial en mi vida. Fue una necesidad que surgió en mi corazón y algo que se movía dentro de mí, que me jalaba a que tenga un momento de intimidad. Miércoles, jueves, quizá luché con eso, y ahora te digo, mi hermano, mi hermana, cuando tú sientas una pizca de que quieres ir a orar, o sientes decirle algo a alguien, o quieres abrazar a alguien porque lo quieres consolar, lo ves triste, o le quieres nada más que dar un abrazo y decir Dios te ama, mi hermano, no te detengas. Es el mismo Espíritu Santo que te está diciendo: quiero usarte, hijo. Y aquel miércoles, aquel jueves, quizás hasta medio me resistía yo. Y el viernes no aguanté más. Ahí a los pies de mi cama me hinqué. Estaba solo. Y me quedé, mis hermanos, hasta las 2:30 de la mañana. Me debí de hincar a las 11 de la noche y me quedé hasta las 2:30 de la mañana en una intensidad con el Espíritu Santo, y el Señor me revelaba todo esto. Y el Señor sentía que se gozaba dentro de mí, y yo, mis hermanos, ni qué decir el gozo que yo sentía, el clamor que yo gritaba en ese momento, las peticiones que yo tenía, las alabanzas que le daba al Espíritu Santo. Pero era un momento de comunión. ¿Y qué quiere decir comunión? Y aquí te pongo esto. Comunión quiere decir unión, quiere decir vínculo, quiere decir relación, quiere decir conexión, quiere decir alianza o contacto entre personas. Eso es comunión. Y lo que el Señor quería vivir conmigo es esa unión, esa conexión, esa alianza. Porque el Señor nos ama, mis hermanos. Y por eso esta noche yo quiero poner en tus manos aquel ímpetu, aquella necesidad, aquella búsqueda de querer ser mejor y buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Pastor, pero no estoy seguro si el Espíritu Santo vive en mí. Tranquilo, vamos a aprender también cómo estamos seguros que el Espíritu Santo vive en nosotros. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios no estaba dentro del pueblo de Israel. Por eso le ordena a Moisés a construir un tabernáculo. Por eso le ordena a Moisés a construir el arca de la alianza, y le dice a Moisés: yo voy a estar aquí. No estaba dentro de cada uno de ellos. Mis hermanos,
nosotros, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la esencia de la existencia de Jesús es que vivimos en la época de gracia y vivimos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mi hermano, mi hermana, esto es un gran privilegio de parte de Dios. Y por eso esta noche yo quiero animarte a buscar esa comunión con Dios. Lo dice Pablo, lo revela Pablo, y a Pablo le fue revelado esta esencia de Dios. El Espíritu Santo está en este momento anhelando, y lo dice Santiago, anhelando tener comunión con cada uno de nosotros. Anhela celosamente comunicarse con nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? A ver, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos el tabernáculo, somos el templo, ya no necesitamos hacer otro tabernáculo. No es aquí donde habita Dios, es en tu corazón. Por eso había una alabanza que decía, quizás para aquellos que recién están conociendo a Jesús, que se están acercando al Señor, que quieren vivir aquellas experiencias sobrenaturales del Señor en sus vidas, que decía, ven Espíritu Santo, lávame, renuévame. ¿Te acuerdas? La primera alabanza. Eso es lo que hace el Señor, mis hermanos. Porque sin el Espíritu Santo necesitamos ser lavados, necesitamos ser renovados, necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aún no vive el Espíritu Santo en nosotros, si es que nosotros por fe no creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Yo no sé si aquí hay alguien que pueda estar dudando de la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Pero no te preocupes, te vuelvo a decir, el Señor quiere, el Espíritu Santo anhela vivir dentro de ti. Dice Romanos 8:14. Entiendo esto con mucha más claridad. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mis hermanos, quizás lo has sentido, quizás más o menos no estás discerniendo bien, quizás no lo has sentido, pero el Espíritu Santo quiere conversar contigo, quiere tener comunión contigo, quiere escucharte y quiere que le escuches. Y el Señor, cuando entramos en esa comunión, en esa unión, en esa alianza, vas a sentir, y es lo que estoy sintiendo, mis hermanos. No soy un hombre perfecto, ni lo más mínimo, mis hermanos. Tengo mis fallas, como todo el mundo dice, tengo mi carácter, ¿verdad? Pero hay una propuesta en mi corazón de ser mejor, muchísimo más genuina que nunca antes. Y te lo digo honestamente. Y aquí dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, y ahora escucho con mucha más claridad la guía del Espíritu Santo. Es por aquí, es por allá. Cuida esto. Cometo errores y el Espíritu Santo me dice, fue un error. Fue un error. No es así, José Luis. Aquel viernes viví unas experiencias maravillosas con el Espíritu Santo. El sábado preparé la prédica para el domingo, para compartirla con ustedes, que era sobre la grandeza de Dios, ¿no ve? Aquel Dios que tiene el cosmos en la palma de su mano, ¿correcto? Temor de Dios. Y ese mismo sábado, mis hermanos, el Espíritu Santo, porque lo debemos buscar la comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión con el Espíritu Santo te lleva a tener revelaciones con el Señor.
para lo que tú quieras hacer. Y aquel sábado en la noche, domingo en la madrugada, también sentí ese gozo del Espíritu Santo. Aquella noche del domingo, yo seguía solo, la pastora llegó martes. Otra vez aquella voz: me gusta estar contigo. Me gusta estar contigo. Quiero charlar contigo. Tengo muchas cosas que decirte. Y yo también le dije, porque estoy seguro que en tu corazón, así como en el mío, tenemos una lista grande de peticiones, una lista grande de clamor. Y qué mejor cosa si ese Espíritu Santo te está diciendo: quiero escucharte. Y lo que puedes hacer mínimo en su presencia es llorar. Es llorar. Mis hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Escucha eso que el Espíritu Santo te habla. Escucha eso. No lo pases desapercibido. Que los ruidos de la vida cotidiana no te distraigan. El Espíritu Santo está hablándote qué es lo que quieres que hagas. Y si eres obediente a la guía del Espíritu Santo, vas a ser un genuino hijo de Dios a los ojos del Padre. ¿Te das cuenta? Dice Romanos 8:16: pues su Espíritu, aquí está lo maravilloso de lo que hizo Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo me voy a ir a preparar moradas para ustedes, pero no los dejo solos, les voy a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para que tengamos comunión. No hay otro objetivo del Espíritu Santo que tengamos comunión. Que sea Él el Dios que vive en nosotros. Y dice: pues su Espíritu, con mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu, al espíritu de José Luis, al espíritu de Lucía, al espíritu de mi hermana Neda, al espíritu de cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque esta es una promesa, mis hermanos, maravillosa, que nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ya sabemos muchas cosas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguna vez has sentido debilidad o has detectado debilidad en tu personalidad, en tu carácter o en algunas circunstancias? ¿Has detectado que eres débil en algunas áreas? Seguro que sí. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice la misma palabra. Estoy leyendo Romanos capítulo 8, 26, 27. No pedí que compartan estos versículos, pero se los comparto yo. Por ejemplo, dice: nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. No sé, alguno de ustedes puede decir en este momento: ¿qué quiere Dios? Eunice, ¿tú sabes qué quiere Dios que le pidas en oración? Muchas veces no. O sea, es una situación complicada, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que yo le pida? Pero por aquella bendición de que el Espíritu de Dios se une a mi espíritu, que lo acabamos de leer, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Dice la palabra del Señor: nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo que está unido a nosotros ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué te parece eso? Gracias, Señor. Gracias. ¿Te das cuenta? Padre, ¿qué quieres que pida? O sea, no conozco. Y el Espíritu Santo se conecta con Dios, se conecta a la voluntad del Padre y te revela a tu espíritu qué cosa debes pedirle en oración.
Y ahí viene la revelación, porque el Espíritu Santo te está revelando la voluntad del Padre gracias a la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y una de las grandes debilidades que tenemos es que nosotros no conocemos la voluntad de Dios. ¿Y por qué no está mal? Pero pastor, siempre hemos orado, yo oro a Jesús, al Padre. Es verdad, me olvido un poco del Espíritu Santo, aunque también al Espíritu Santo. Mi hermano, no está mal lo que haces. Nada más esta noche estamos aclarando de que la esencia de la existencia del Espíritu Santo, más ahora que está en ti, es para que tengamos comunión. Porque la palabra del Señor en Apocalipsis también dice que hay un tiempo en la que el Espíritu Santo sale de la tierra. No estará el Espíritu Santo en la tierra y por lo tanto la gente, dice la palabra, querrá morir y no podrá. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, el Consolador, el Espíritu Santo, nos dice Jesús que nos lo envía el Padre en nombre de Jesús. Dice el mismo Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Por qué el Padre enviará? Otra vez, ¿verdad? Nos enmarca para que entendamos dónde está el Padre para que lo envíe al Espíritu Santo. Está en el tercer cielo. Y Jesús está yendo allá a sentarse a la derecha del Padre. Por eso dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Mis hermanos, por eso el Espíritu Santo y aquel misterio de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre, conoce las enseñanzas de Jesucristo y está listo para tener una comunión con nosotros, para revelarnos toda esa bomba. Y nosotros seamos guiados y ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a la guía del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y de ahí vienen los famosos frutos del Espíritu Santo. Porque si yo estoy oyendo y viviendo en comunión plena con el Espíritu Santo, lo que dice Gálatas, ¿verdad? De los frutos del Espíritu Santo se hace realidad. Y no hay como tú no des esos frutos, porque estás viviendo esa comunión con el Espíritu Santo. Y no hay como no salga una expresión de tu vida que sea el amor, que sea la paciencia, que sea la templanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está diciendo que vivas en amor. Porque el Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu Santo, no es un Dios de cobardía. Es un Dios de poder, es un Dios de amor, es un Dios de dominio propio, es un espíritu de dominio propio. ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido. No hay ninguna lógica o filosofía superior que tengamos que aprender. Lo que Dios está queriendo que entendamos, mis hermanos. Busquemos la comunión con el Espíritu Santo. Estoy en mi oficina, mis hermanos. Estoy haciendo alguna cosa y necesito cerrar mis ojos. Necesito cerrar mis ojos y es un gozo con el Espíritu Santo, porque empiezo a alabarle, decirle cosas preciosas al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se remueve en mi ser y comienza a ministrarme experiencias maravillosas. Y les voy a contar un testimonio que viví el lunes. Aquello mismo que dice la palabra, que nos ayuda en nuestras debilidades. Aquello ¿qué le pides al Padre si no conoces su voluntad? El Espíritu Santo va con gemidos indecibles a clamar por ti. Y la voluntad del Padre te es revelada y te es dada. Mis hermanos,
Si tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, no hay como tú no des fruto del Espíritu Santo, como es el amor, como es la alegría, como es tener paz, como es tener paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No hay como no demos fruto. Porque la semilla la planta el Espíritu Santo, y lo que es plantado, lo que es cultivado, se cosecha. ¿Verdad? Yo quiero ahora invitar a Ariane que comparta un testimonio que ella tiene, y luego yo les voy a compartir mi testimonio. Y luego vamos a aclarar las dudas si tengo o no el Espíritu Santo. Porque yo te animo, mi hermano, mi hermana. Anda pasando. Yo te animo, mi hermana, busca la comunión con el Espíritu Santo. Y para tener la comunión con el Espíritu Santo, tienes que tener la certeza de que Él está dentro de ti. ¿Verdad? Buenas noches, hermanos. Quería compartir un testimonio de una experiencia que tuve ya hace algunas semanas en intimidad con el amado en Argentina. Cuando estábamos en el Congreso, creo que era el último día, sábado, en la mañana, había un momento de adoración y me puse a adorar. Estaba con mis ojos cerrados y de repente es como que escuché al Señor preguntarme, Ariane, ¿dónde está mi grandeza? ¿Cuál es mi grandeza? Y obviamente yo le decía al Señor, no puedo describir tu grandeza. O sea, es indescriptible, no la puedo describir. Y ahí es donde el Señor como que sentí que me decía, bueno, entonces ahora vas a experimentar mi grandeza. Y es ahí donde yo estaba con mis ojos cerrados, pero veía como que el techo se abría y había una luz blanca muy resplandeciente. Y, yo empecé a llorar, la verdad, porque era muy grande el sentimiento que venía. O sea, no lo puedo describir bien, pero ahí el Señor me hacía más preguntas en medio de eso y me decía, Ariane, ¿por qué quieres guardar este fuego o racionarlo como si fuera un fuego de la tierra, ¿verdad? O sea, a veces encendemos una fogata o una vela, la cubrimos del viento, la alimentamos así, porque en algún momento se va a apagar. Pero ahí el Señor, Él me decía, no necesitas cuidar este fuego, porque yo lo enciendo, yo me encargo de encenderlo, yo me encargo de prenderlo donde yo quiera. Y ahí es donde él me decía, solo necesito que prepares el aceite. O sea, solo necesito un aceite y es ahí donde yo voy a prender fuego. Y es ahí donde yo, me acuerdo de esta oración muy específica porque la hice con un poco de desesperación, pero también fue una oración que yo casi nunca hago, y le dije, Espíritu Santo, quiero ser ungida por tu aceite. Y es ahí donde yo seguía con mis ojos cerrados, seguía llorando, pero sentía como que algo se derramaba a mi cabeza y yo ahí abrí mis ojos y dije como que algo está cayendo a mi cabeza, pero no había nada, pero yo sentía que se derramaba a mi cabeza, a mis manos, y era aceite. Y yo dije,
Bueno, gracias, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, porque me estás ungiendo con el aceite necesario para que el Señor encienda ese fuego y pueda yo experimentar la grandeza de Dios donde Él quiera. Y ahí es donde nació un deseo muy grande en mi corazón de contemplarlo, o sea, de alabarlo, de honrarlo y de contemplar sus múltiples cualidades, o sea, su grandeza, su belleza, su omnipotencia, todo eso. O sea, era un deseo muy grande de quedarme tal vez estudiando o solo orando, pero solo pensando en Él y en todo lo que me había mostrado. Justo después de eso había un break y le conté toda esa experiencia a mi papá y le dije al papá, siento un deseo de contemplar, le digo. Y ahí él me dice, ¿sabes qué? También contemplar significa Shabbat, o sea, en el descanso uno también contempla, porque uno se desconecta de todo lo que está en el mundo, de todas las distracciones y se concentra en el Señor. Entonces es por eso que, o sea, yo dije, es verdad, tal vez necesito contemplarlo. Y en la noche de ese mismo día, para terminar el congreso, Itiel Arroyo estaba ahí y también predicó sobre cuando Jesús inició su ministerio, y ahí es donde yo sentía que el Señor confirmaba lo que me había revelado en la mañana, porque Itiel dijo que debemos cuidar nuestro cerebro. ¿Y cómo lo cuidamos? Nuestro cerebro es un órgano, debemos comer bien, dormir bien, o sea, no exponernos al frío o al calor, ¿verdad? Así, o sea, así cuidamos nuestro cerebro, pero también tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Y cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? Y ahí él decía, se cuida la mente con la contemplación a Dios. Es ahí donde cuidas tu mente. ¿Y cómo cuidó Jesús su mente para ir al desierto? Y fue tentado, pero, o sea, no hubo, o sea, él no se movió porque su mente estaba con el Señor. Y ahí también Itiel habló de cómo los pastores como que ungen con aceite las cabezas de sus ovejas. Y eso es un aceite que es derramado para sacar los parásitos de las orejas, para que no se coman el cerebro de las ovejas. Y es como que el Señor me decía, o sea, has visto, yo también te he ungido en aceite, porque todos esos pensamientos malos no van a entrar. O sea, o sea, para eso también sirve el aceite del Espíritu Santo. Y entonces volvemos del congreso y yo tenía ese deseo de ir al cuarto de Shabbat, de adorarlo, de aprender. He pasado mucho tiempo en el cuarto de Shabbat estos días. Sí, no es que fueron las mejores semanas, porque han sido semanas difíciles, pero aún ahí el Señor se mostraba en todas esas pruebas, en todos esos procesos. Y yo tenía que viajar a La Paz a hacer unos trámites, porque estoy viajando a Canadá en unos días para estudiar, y tenía que terminar unos trámites en La Paz. Y ahí yo dije, bueno, voy a leer un libro. Entonces alcé un libro que estaba en mi escritorio, que no lo había leído hace mucho tiempo, y se llama El Jardín de la Amistad, que es por el pastor Mariano Senewald. Lo estaba leyendo ya desde hace un tiempo, entonces yo estaba a la mitad, estaba ahí mi marcador. Abrí mi marcador en el avión, dije, voy a leer esto y para distraerme. Y el título
de donde yo abrí era el aceite de la intimidad. Era como el Señor diciéndome, no te olvides, hay un aceite. Y ese aceite es del Espíritu Santo. Entonces ahí el pastor Mariano Senewald hablaba sobre el aceite de la intimidad. ¿Qué es el aceite de la intimidad? Bueno, él hace un estudio sobre la parábola de las 10 vírgenes. Todos aquí debemos conocer la parábola de las 10 vírgenes. Hubieron 5 vírgenes insensatas porque no guardaron su aceite, y 5 vírgenes sensatas porque guardaron su aceite y pudieron ver al novio llegar. Entonces, ahí en su libro, el pastor Mariano dijo algo que realmente me tocó, porque dijo, el Señor está preparando su iglesia, está preparando a cada uno de nosotros y quiere esa comunión con el Espíritu Santo. Porque ahí en su libro él decía, ser una iglesia virgen, como la que debemos esperar para el Señor, con lámparas, con discernimiento en los tiempos y apasionada por su amado, no nos asegura ser prudentes. Porque habían vírgenes que tenían 10 vírgenes, todas las mismas características, excepto una. La diferencia era el aceite de las 10 vírgenes. Y dice, podemos haber sido perdonados, podemos tener misterios revelados, podemos saber que el amado viene. Sin embargo, si no trabajamos el aceite, no tenemos nada. Eso dice, porque en la Biblia el aceite representa la presencia del Espíritu Santo tocando nuestra vida, trayendo revelación, enseñándonos y guiándonos hacia el corazón del Padre. En otras palabras, las vírgenes con aceite tenían intimidad con Dios y las sin aceite conocían todo, excepto que no tenían intimidad. Entonces no llegaron a ver al novio. Y mientras más comunión tenemos con el Espíritu Santo, más aceite para nuestras lámparas. Eso es lo que debemos recordar. El Espíritu Santo es el que nos da el aceite de la intimidad. El aceite que, donde Dios prende su fuego, donde la presencia de Jesús se revela y podemos conocerlo, podemos llegar al corazón del Padre. Entonces, yo decía, Señor, gracias porque estás revelándome y estás confirmándome estas cosas que me han sido tal vez reveladas en el Congreso, pero quieres seguir cultivando eso, a pesar de, no va a ser lo más fácil. No va a ser lo más fácil, pero se necesita ese aceite. La segunda cosa que aprendí está en Lucas, y esto era más de estar, ya tenemos el aceite de la intimidad, ahora tenemos que estar preparados para el de repente de Dios, dice. Entonces, ¿qué hacemos si ya tenemos el aceite de la intimidad? Ya tenemos una herramienta para acercarnos al corazón del Padre, pero a veces no la sabemos usar de la mejor, no sabemos oír al Espíritu Santo, porque Él también quiere revelarse de cierta manera. Él también quiere poner condiciones para encontrarse con nosotros. Porque cuando queremos encontrarnos con un amigo o con una amiga, ¿qué hacemos? Entramos en un acuerdo, establecemos un día, una hora y un lugar. Y el lugar es, le decimos un café o la casa o cualquier lado, pero es un lugar establecido. Y ahí
el pastor Mariano también enseñaba que hay un lugar donde está la intimidad de Dios. Porque en Lucas 22:10, si podemos poner, ahí dice, Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Siguiente. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Este era Jesús antes de su última cena. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Les dijo: hay un lugar que yo ya lo he pensado y ya lo tengo preparado. Quiero que ustedes vayan, pregunten por ese lugar y ahí preparen la cena de Pascua. Y en Lucas 22:15 dice, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Esta frase está llena de sentimiento de Jesús, porque Él dice, es el anhelo de Dios, es su alegría de estar cerca de sus discípulos, de estar en ese lugar de intimidad, de comer, reír, recordar momentos bonitos. Y es ahí donde dice, cuánto he deseado. Ahí es donde dice el Espíritu Santo, cuando lo encuentras en el lugar de intimidad, te dice, cuánto he deseado pasar tiempo contigo. Entonces dice, era Dios mismo recordando los momentos con Adán en el jardín, porque es ahí donde tenían sus momentos de comunión, donde se conocían, donde paseaban. Y Jesús, siendo hombre, siendo Dios hecho hombre, también tenía esos momentos de intimidad. Y ese era el último momento de intimidad con sus discípulos, donde disfrutó su tiempo, hasta lavó sus pies y los amó a todos. Los mostró un amor, les enseñó sobre la última cena y lo que debían hacer, y el aposento alto quedó como un lugar de extrema intimidad para los discípulos. Era un lugar donde ellos iban a experimentar el poder y unción que les esperaba, porque después, cuando Jesús resucita, Él vuelve y les dice en Hechos 1:4-5, les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces les dijo, esperen en Jerusalén, esperen en este lugar que yo he designado, porque hay una promesa de Dios. Esperen la promesa. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era Jesús diciéndole, hay esta promesa de poder. Esperen que dentro de no muchos días la van a experimentar, la van a recibir. O sea, van a ya vivir con el Espíritu Santo. Y en el verso 13-15, ahí dice, y entrados subieron, ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran 120 unánimes esperando la promesa de Jesús. Pero si se dan cuenta, Jesús sí les prometió al Espíritu Santo y les dijo dentro de no muchos días, pero no les dijo cuántos días, ¿verdad? No les dijo, esperen 3 días y va a venir, o esperen 4 días y va a venir. No,
Por un versículo de 1 Corintios 5, creo, si no estoy mal, sí, se habla de que esa promesa lo escucharon 500 personas. 500, pero aquí dice que 120 estaban esperando. ¿Qué pasó con las otras 380? Y ahí es como que se dice, de las 500 personas, puede ser que el primer día estaban las 500, con un fervor, con una pasión, diciendo, Señor, tú has prometido a tu Espíritu Consolador, Él va a venir y nos va a dar poder. Todos oraban unánimes, alababan y no pasó nada el primer día. Segundo día, seguían orando, seguían alabando, seguían diciendo, Señor, tú nos has prometido que tu Espíritu va a venir y va a estar con nosotros, va a estar en nosotros. Segundo día no pasaba nada y no veían nada de cambios. Y ahí es donde el Señor dice, donde las personas pueden llegar a decir, Señor, estamos en el lugar de intimidad, ¿cuándo va a ser que va a bajar? Pero esa es la pregunta incorrecta. Es ¿dónde? ¿Y dónde? Si estaban en el lugar correcto, para los discípulos no era problema esperar 5, 15, 20 días. Ellos querían esperar a la promesa. Ellos iban a esperar por la promesa. Y por eso esperaron esos 120, quedaron esos 120 y a los 10 días el Espíritu Santo, en Hechos 2, 1 al 4, vemos qué pasó. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era 10 días después de que Jesús les dijo, esperen que dentro de no muchos días va a venir el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. Ellos seguían en una misma adoración, un mismo sentir, un mismo clamor de, Señor, tú nos has prometido que tu Espíritu va a venir a habitar en nosotros. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A los 10 días ocurrió. Y no fue en una manera sutil. El Señor mandó un viento recio que arrasó con todos. Donde todo, lo mortal tuvo un encuentro con lo divino. Como decían los versículos, que nuestro espíritu se unió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y hubo una manifestación increíble donde se veían lenguas de fuego y diferentes idiomas. ¿Pero qué estaban? Ellos esperaron en el lugar de intimidad, en el aposento alto, en el lugar donde Jesús les dijo, me encanta estar con ustedes así, me encanta compartir tiempo con ustedes. Y es así el Espíritu Santo también. Él dice, tengo un cuarto de intimidad, un lugar de intimidad donde me encanta compartir tiempo contigo. Solo necesitamos preguntarle al Espíritu Santo, ¿dónde quieres que te encuentre? No cuándo, porque Él ya está en nosotros, pero ¿dónde? Entonces, eso es lo que yo estaba aprendiendo y me tocó mucho el corazón y yo quiero seguir creciendo en esa intimidad con el Espíritu Santo, escuchando su voz y caminando con Él, siendo guiada por Él, ¿no? Porque es eso, necesitamos su aceite, el aceite de la intimidad y el lugar de la intimidad para que pase el de repente de Dios, ese viento que viene de repente y que se manifieste. Gracias, hermanos. Gloria a Dios.
Y mis hermanos, esa es la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo. Hay un lugar. Por eso la pregunta que decía Ariana es, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? En este lugar que el Señor nos bendijo, hay un lugar que puedes disponerlo el momento que quieras durante la semana. Hay aquí un aposento alto. Y en ese aposento alto, que les digo nuevamente, es dirección de Dios que haya ese aposento alto. Muchos no lo están aprovechando, diría yo. Pero ahora les quiero compartir un testimonio mío. Les estaba adelantando de que aquel viernes, aquel sábado, aquel domingo, el Espíritu Santo me llevó a esa comunión, a ese tiempo maravilloso, porque cada noche de esas me quedé casi hasta las 3 de la mañana. Y yo despierto 6:30 de la mañana de ese mismo día y les soy honesto, no siento cansancio. Arianita les compartió de que viajaba a La Paz por unos trámites, por unos aspectos legales que tiene que cumplir para ir a estudiar a Canadá. Ella se está preparando para hacer una maestría allá. Y también mencionó que fueron tiempos muy difíciles, y es verdad, fueron tiempos de mucha lucha que afectaron todos nuestros corazones en el clamor a Dios. Porque sus clases ya empezaron y todo tiene una fecha límite para ir añadiéndote a los cursos, ¿verdad? Y en todo este trámite de tener una visa de estudio canadiense, hay un momento en la que la embajada canadiense que está en Lima, o bueno, la institución de migración de Canadá, llega un momento en la que te dice, has cumplido con todos los requisitos que te ha pedido y ellos lo están evaluando. No es que por cumplir los requisitos ya viajas como estudiante. Ellos evalúan todo. Hay unos análisis económicos porque tiene un costo, hay un análisis de salud porque tampoco puede ir enferma, hay un análisis, unas evaluaciones de su capacidad profesional. Ella ya es profesional, pero ven y piden notas a sus universidades. Es un estudio muy profundo para ver si es aceptada, si le dan la visa. Y no le daban la visa. Y aquella noticia que es cuando la institución de migración te dice, le debe mandar un email a ella y le dice, mándeme su pasaporte, es victoria. Cuando esa institución te dice por un email, mándeme su pasaporte, es que aceptaron todos los requisitos que tú mandaste y te piden el pasaporte nada más para sellarte en una de las hojas la visa de estudiante y tú puedas viajar. Y nosotros no teníamos todavía aquella noticia que decía, mándenos su pasaporte, que ya la esperábamos hace un tiempo atrás y no llegaba, y ya los tiempos muerden. El lunes pasado, este lunes, yo entré al aposento alto. Día de ayuno y oración. Maravilloso día. Entré al aposento alto. Para mí es un lugar muy, muy especial. Y en esta comunión con el Espíritu Santo, le dije al Espíritu Santo, tú eres mi Dios. Y he venido aquí porque mi corazón está sufriendo. El corazón de mi esposa está sufriendo. El corazón de mi hija está sufriendo.
El corazón de nuestros hijos están sufriendo. El corazón de su abuelita está sufriendo, Señor. Aún no tenemos la petición del pasaporte de Ariane. Tú has abierto todas las puertas, Señor. Hemos cumplido con todos los requisitos y no tenemos aún aquel email. Y yo comencé a adorar, yo comencé a alabar. Hay un equipo de música ahí que te conectas por Bluetooth. Y comencé a adorar y el Señor conocía el clamor de mi corazón, pero en ese llanto, en ese lloro de impotencia, de duda, de incertidumbre, de no saber cuándo pedían el pasaporte, yo entregué mi adoración y mi comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sentía, y de verdad, mis hermanos, en un momento que yo me hinqué llorando en una alabanza, yo sentí como que un fuego venía sobre mi cabeza, a tal punto que yo metí la mano aquí arriba a ver si me quemaba. No me quemaba nada, pero era como una cosa que estaba sobre mi cabeza, que en mis ojos espirituales yo veía una llama ahí arriba, y el Espíritu Santo comenzó a decir: hijo mío, es en minutos, es en minutos, es en minutos. Yo te revelo, hijo mío, es en minutos. Y yo comencé a levantar mis manos y le dije: gracias, mi Señor, gracias, Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de tu Hijo Jesucristo, es en minutos que llega ese email, es en minutos. Es en minutos. Y yo alababa, lloraba, clamaba, y el Señor me revelaba y me decía: no sufras más, es en minutos. Ni siquiera esta noche, ni siquiera mañana, es en minutos. Y un fuego me quemaba, y era una intimidad, era una comunión, hermanos, indescriptible allá en el aposento alto. Y yo en algún momento miro los vidrios, miro la cortina para ver en qué momento entra mi hija, porque mi hija estaba en la oficina y me decía: papá, me llegó el email. Y yo seguía clamando, yo seguía orando, y el Espíritu Santo me revelaba y me decía: es en minutos, es en minutos. Y pasó un tiempo, yo entré como a las 12:30, salí como a las 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde salgo, y al bajar las gradas digo todavía: ¿o soy yo nomás? Y en ese rato, como si hubiera un grito dentro de mí, me dice: es en minutos, tienes que creer. Y yo bajé esas gradas y dije: es en minutos. Entré a esa oficina, mi hijo estaba trabajando en su laptop, le veo la carita y digo: en minutos esa cara se vuelve de sonrisa, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, no pasó ni 5 minutos, yo me senté en mi asiento y me mira mi hija y me dice: me acaba de llegar el email, me piden mi pasaporte para que me pongan la visa. Mis hermanos, yo adoro a este Dios. Yo adoro a este Dios que te revela, que quiere tener comunión con cada uno de nosotros. No es que me ha revelado porque yo soy el super pastor. No, mis hermanos, estamos aquí aprendiendo a tener comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere, anhela tenernos en esa intimidad para revelarnos, para bendecirnos, para darnos lo que clamamos. No saben la paz que ahora tenemos. Ya el pasaporte está en Lima, solo estamos esperando que venga, y ya no tenemos que escribir a Montreal diciendo de que no sabemos todavía si tiene visa. Ya tiene visa, solo estamos esperando que vuelva de la embajada para que ella parta el momento que llegue ese pasaporte. Mis hermanos, esto es maravilloso. Es una comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere revelarse. El Espíritu Santo quiere tenerte a ti, quiere conversar contigo, quiere escuchar tu debilidad.
y quiere bendecirte. Para mí fue algo increíble, no lo había vivido, que el Espíritu me diga en minutos, es en minutos. Y yo tenía una visión en mi adoración y veía unas manos en un teclado de computadora enviando el email. Lo vi. Nuestra carne a veces nos da incredulidad, dudas, pero la voz me dijo, es en minutos. Es en minutos. Y en minutos llegó aquel email que esperábamos por tantos días. Mis hermanos, yo quiero invitarte a escuchar esta alabanza y que de verdad abras tu corazón al Espíritu Santo que está en ti. ¿Qué tienes para hablar con Él? Estoy seguro que tienes muchas cosas. Es el momento de que quizás inicies tu comunión con el Espíritu Santo, creyendo, con fe, porque Dios, mis hermanos, Dios habita en nosotros. Somos el tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios. Ya no hay un templo afuera donde Dios está en un arca, no, está en nuestro espíritu.